Muchas gracias, señor presidente. Yo no me voy a referir al tema exacto del presupuesto. Yo creo que es evidente que estos presupuestos son por completo insuficientes frente a las necesidades. Eso pues, ¿usted me escucha 5 minutos, ministro? Voy a ser muy breve, pero es que tiene que ver con sus... Entonces estaba diciendo que no me voy a referir al tema del presupuesto. Es evidente que el presupuesto es insuficiente frente a las muchísimas necesidades de la minería. Me voy a referir, señor ministro, a 2 temas muy precisos que llegué aquí con esa misión. Yo estuve este fin de semana recorriendo Caldas, Risaralda y Quindío. Sí, entonces estuve en la Buceta, sí, haciendo la campaña electoral del Polo, que va súper bien, senadora Nora, va súper bien. Se volvieron a quedar con los crespos hechos los que intentaron destruirnos. Ahí vamos. Estamos en 550 municipios haciendo la campaña. Pero bueno, entonces recorriendo eso, claro, y uno habla con la gente y con las personas. Yo estuve particularmente, ministro, en 2 zonas mineras que usted debe saber de su existencia, que son Quinchía, en el municipio en Risaralda, el departamento de Risaralda, y Marmato, en el departamento de Caldas. Y bueno, ya hay una zona de pequeños mineros a la orilla del río Cauca, que es parte de la zona donde la tragedia de la mina que se inundó. Entonces me piden que les transmita, ministro, la gran inconformidad de estos compatriotas. En el caso de Quinchía hay una transnacional que está haciendo esfuerzos por desplazar a un número de aproximadamente 300 familias de pequeños mineros en una zona tradicional que además es zona también de tradición indígena, desplazarlos con la misma historia de siempre, que les falta un título, que les falta un papel, que no sé qué, ¿cierto? Y entonces la solución es que se van de aquí y están cocinando las cosas para generar ese desplazamiento. O sea, nuevamente los extranjeros y las transnacionales, digamos, o el gobierno mejor, gobernando en beneficio de esos extranjeros y de esas transnacionales. Cuando, repito, hay es una minería ancestral que lleva pues casi que desde el tiempo de antes de la llegada de los españoles haciendo minería en esa zona del país, que es una zona de tradición indígena. Y en el caso de Marmato, que esa es otra historia, son décadas también intentando quitarles a unos mineros tradicionales un cerro entero, que es un cerro de producción minera, desde los días de antes de llegar los españoles a América, importantísima en los tiempos de la República en el siglo XIX, y siguen todo tipo de maniobras de una transnacional que está allí instalada para quitarles las minas a través de una serie de maniobras legales. Inclusive yo le escribí a usted sobre este tema, ministro, hace unos meses, y no recuerdo que usted me haya respondido. Y le respondí en este sentido, es que esa transnacional que esgrime esos títulos no explota esas minas, senadores, hace meses, años, no las explota, pero sigue apareciendo como la propietaria de las minas, y resulta que aquí las leyes no le permiten a una empresa de cualquier tipo esgrimir títulos que no está explotando. Y hay una serie de pagos fraudulentos de regalías, son tramposos, ministro, para cubrir la apariencia de que sí están explotando la mina. Simplemente van y consignan una plata y entonces dicen que están explotando la mina cuando es evidente que no la están explotando, pero sí son otros ciudadanos, gentes pobres de Marmato, pequeños mineros, los que están ejerciendo, digamos, ese derecho a explotar ese territorio. Y están cocinando en este momento una serie de amparos administrativos calculados para desplazarlos. Yo me temo que si esto el gobierno no lo atiende con seriedad y con sentido democrático y entendiendo el fenómeno social que hay allí, pueden terminar en contradicciones difíciles, porque la gente, a mi juicio, con muy buena razón dice, pero bueno, nosotros llevamos aquí casi 500 años trabajando y ahora llegaron unos místeres y nos vamos de aquí con una cantidad de teorías y de subterfugios. Y hay una cosa, o hay 2 cosas, que están molestando mucho a esos colombianos, y yo creo que tienen razón. Una, estas últimas normas que se han inventado con el cuento de que usted no puede comercializar oro en Colombia o productos mineros si no prueba que su procedencia es de un determinado tipo. Y entonces
Esos compatriotas son gente buena, gente honrada, trabajadores de toda la vida, todos los que tenemos que ver con Caldas, y aquí somos por lo menos 3, los conocemos y sabemos que esa es gente de bien. Y entonces les inventan el cuento que cuando van a vender su oro no lo pueden vender porque les falta un determinado papel, y eso está creando, por supuesto, todo tipo de conflictos, y así al final eso va a terminar en más corrupción y más ilegalidad por razones obvias que no vale la pena detenerme. Y hay otro punto, y este me duele particularmente. Es que el gobierno, en acuerdo con el ejército, entiendo con las Fuerzas Armadas, no les vende explosivos a estos mineros, que repito, ministro, conocemos eso, lo conoce el senador Sierra, lo conoce el senador Mejía, esos son gente de bien, puede que no sean multimillonarios, ni hablen en lenguas, ni nada, pero esa es gente de bien, que está explotando esas minas, a mi juicio, con derechos. Entonces, cuando no les venden los explosivos, los obligan ¿a qué? A la fabricación de explosivos artesanales, que son supremamente peligrosos, usted lo sabe. Son pólvoras o explosivos en general que estallan y matan a la gente, ya va un número importante de muertos, de mineros muertos, o quedan completamente lisiados, ciegos, sin brazos, sin manos, etcétera. Eso está pasando, ministro. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, eso no, ¿qué tiene que ver con la civilización? Con un criterio medianamente democrático. Es realmente un absurdo lo que está sucediendo allí. Uno a ratos es que se sorprende con la paciencia de estos colombianos que se aguantan este tipo de cosas. No hay alternativas laborales allí de ningún tipo. Esa transnacional que está operada allí tiene ya una supermina en la parte baja del cerro, está haciendo utilidades fabulosas, ¿sí? Pero a estos, como es a los pobres, hay que ver cómo los sacan. Entonces, otra vez inventado el cuento que era que Marmato les iba a caer encima y que entonces se tenían que ir, que porque pobrecitos de pronto se les caían las casas. La primera vez en la vida que yo veo un gobierno en Colombia que se preocupa por las casas de la gente, preciso las de Marmato que están encima de una mina de oro. Entonces, le transmito esto, y una última idea, ministro, esto yo les he mencionado a ustedes muchas veces, y a todos los ministros de minas desde que llegué aquí, es un absurdo lo que están haciendo con la minería informal. Primero, satanizarla y llamarla como criminal a toda, eso no corresponde con la realidad, no tiene nada que ver. Pareciera que el gobierno viviera en otro país. Los que estamos en política recorremos a Colombia. Yo conozco el Bajo Cauca antioqueño, conozco el Chocó, conozco esta zona de Risaralda y de Caldas, y sabemos que esa gente de bien. Entonces aquí lo que hay es que dejar de perseguirlos y intentar eliminarlos como cucarachas y ver qué se va a hacer. Y claro, ustedes dicen, no, es que las normas no lo permiten. Pues cambien las normas, ministro. Pero no puede ser que las normas no lo permiten y la solución entonces es echarle encima a la gente, el ejército y la policía y tratarlos de esta manera. No, cambien las normas. O sea, aquí los gringos llegaron como 500 años después que estos compatriotas. Entonces, lo obvio, lo democrático, es ver cómo hay la explotación de las transnacionales a la que yo no me opongo, hay gran minería a la que no me opongo, pero ¿cómo hacemos para que estos también quepan? Estoy haciéndome una pregunta. Aquí nadie está poniendo en cuestión que pueda haber transnacionales e inversión extranjera, pero aquí en los hechos se está poniendo en cuestión que haya gente común y corriente. Senadores, eso es lo que está pasando. O sea, nadie pone en cuestión que pueda estar Anglo-Gola Chantis funcionando en Colombia, pero sí pone en cuestión que Pedro Pérez, que Julián Rodríguez y que el que sea, y el ministro tan ocupado se retira. Esperemos que de todos modos así sea por un telegrama que le mande la presidencia y la comisión, que cuando sea respondan las cartas que les estamos mandando. Muchas gracias, señor presidente.